Gracias por continuar con nosotros. Hemos querido en este programa traer a un especialista. Traer un especialista en el término del ámbito de la política podría ser muy amplio. Usted dice, bueno, pero ¿de qué van a hablar? Si es un especialista de la política, no. La política tiene sus detalles y fundamentalmente nosotros vamos a tratar lo que tiene que ver con la comunicación, de la manera como el político se comunica con la gente y cómo las políticas públicas también pueden ser comunicadas para que hagan el efecto positivo que se busca. Reinero Casoni es un destacado sociólogo, politólogo, que ha asesorado a muchísimos políticos y campañas electorales, y lo tenemos con nosotros para tratar esos temas y darle una visión distinta a usted del ámbito del momento político que estamos viviendo y sus proyecciones al futuro. Saludos, Daniel. Bueno, para mí es un honor estar acá pensándolo bien, ¿no? Esta mañana. Mira, nosotros estamos ya no solamente en transición, sino en el momento cumbre de la transición. Ya vamos, ya está todo listo, ya están las alfombras nuevas en el Palacio Nacional, ya está todo ambientado en el Congreso de la República para recibir a la Asamblea Nacional y el traspaso de mando. ¿Cómo tú analizas desde el punto de vista sociológico y comunicacional el manejo que se le está dando a esa situación? Bueno, lo primero es que es una situación de excepcionalidad. Estamos en medio de algo que llaman COVID, que ha cambiado la forma de relacionarnos. Y eso también va a afectar desde el punto de vista del qué hacer desde el gobierno. Ha sido una transición bastante interesante. Yo creo que la alternancia política es positiva para la democracia, donde después de 16 años viene otro partido y ha sido en sana convivencia. Digamos, hemos visto incluso como el próximo ministro administrativo de la presidencia decía, Danilo Medina va a participar, y recuerden que estamos en una situación de excepcionalidad donde el COVID está. Hemos visto un consenso, digamos, en el traspaso. Ha habido, digamos, desde el punto de vista de la transición desde las instituciones, ha habido más bien reconocimiento a sus interlocutores. Digamos, ha habido convivencia como lo debe existir en cualquier democracia. Ahora bien, son muchos los retos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, que asume en medio de una, como lo decíamos, en medio de una pandemia que definitivamente transformó la vida para siempre. Que mientras sale la vacuna, el mundo se digitaliza más. Y digamos, además de las afecciones económicas que están ocurriendo, porque definitivamente para una pequeña o mediana empresa aguantar tanto tiempo de cerrar o de clausura en cuanto a, digamos, algunos servicios, está generando, por supuesto, consecuencias. Viene a asumir un país que venía en alza y generando en los últimos años un promedio de crecimiento entre 6.5% del PIB de los últimos 5 años para acá. Viene con una situación en la que ese crecimiento se estanca desde el mes de marzo, cuando empieza ya la pandemia a afectar los ingresos económicos de la nación. Y es un presupuesto cada vez mucho más limitado del que se había contemplado para tener este año, y que ya incluso el director general de Impuestos Internos ha dicho que hay que revisar ese presupuesto para el resto del año. Entonces, digamos, no es una situación, digamos, agradable para el PRM, para Luis Abinader, pero es la situación que le toca y le tocará liderar este país y demostrar cuál es el cambio que iba a plantear, demostrar que puede hacer el cambio con estas condiciones, pero sobre todo, digamos, navegar ese barco en medio de tempestades. El presidente electo ha anunciado la reducción del Estado. Ha planteado la necesidad de reducir el Estado, dice él, para hacerlo más eficiente. Esto va a tener un impacto evidentemente en la pérdida de empleo. Un país
en donde justo ahora, como consecuencia de la pandemia, se calculan alrededor de 2 millones de empleos que han sido cesanteados de las empresas. Ese accionar del presidente electo Luis Abinader frente a las instituciones públicas que ha anunciado eliminar, que se supone otras también serán fundidas con otras instituciones, ¿cuál pudiera ser el resultado de una política de esa naturaleza en una nación como es la República Dominicana, acostumbrada a la asistencia social, para no decir otra cosa? Un país que está acostumbrado a la asistencia social porque no conoce otro mecanismo, no se han creado otros mecanismos durante todo este tiempo para ver algo distinto. Y yo creo que una de las grandes deudas que deja, digamos, el gobierno de la presidencia de Danilo Medina es ese planteamiento que llegó a ser el Ministerio de Administración Pública de reducir la macroestructura del Estado. Pero ahora, hacerlo tiene sus consecuencias sociales en medio de la crisis que se está viviendo. Si tú lo haces en este momento, hay una cantidad de desempleos que va a aumentar, y si no hay un plan alterno en la que no es solo la reducción, sino buscar alternativas para que esas personas que sean cesanteadas tengan algún tipo de apoyo o beneficio económico para emprender, que puede ser una, para ser colocados como cooperativas, para formar, digamos, otras alternativas que permitan que no sea una reducción que signifique desempleo, sino que sea una reducción que signifique más emprendedores, que signifique nuevas cooperativas, que signifique más empleo, más progreso para la gente. Porque definitivamente el asistencialismo no es progreso. El asistencialismo te genera, digamos, dependencia absoluta del Estado. Y esa dependencia absoluta del Estado, en medio de una crisis en la que el mismo Estado capaz no tenga la capacidad de pagarle a todos los empleados en la forma en que se venía haciendo, por la reducción del ingreso del Producto Interno Bruto, porque no hubo más turismo y se está recuperando en este momento, por lo menos tratando de generar algunas cosas que vienen haciéndose como esfuerzos desde la parte privada y con el gobierno de la mano, y que además también se ha reducido, digamos, la exportación de productos. Todo eso ha venido a ser un problema de déficit fiscal que va a manejar Luis Abinader en este momento. Entonces, la reducción no puede ser, y esto es una advertencia, digamos, técnica, si la reducción es solamente reducción para hacer más eficiente el Estado y que al final se traduce en más desempleo, ahí hay una crisis social que no va a acompañar esa reducción, incluso puede satanizar el tema de una reducción en el Estado. Entonces tiene que ser muy bien planteada desde el punto de vista de que la reducción, vuelvo y repito, genere más empleo desde el punto de vista del emprendimiento, del progreso, porque si no vamos a tener una grave crisis, que ya la tenemos. Exacto. O sea, lo que estamos analizando, lo que nosotros interpretamos de tu explicación es que, ok, vamos a reducir el asistencialismo, pero vamos a aumentar el emprendimiento. Vamos a darle oportunidad a la gente de que pueda hacer algo. Porque en definitiva, la gente necesita producir. Y si tenía un medio de producción, tal que fuere, un empleo público, y ya no lo tiene, ¿qué oferta tú le das? ¿Qué espacio tú le abres para que se busque su dinero y mantenga a su familia? Entonces, en ese contexto bien concreto, ¿cómo ustedes como expertos en comunicación, en políticas públicas, que tienen conocimiento sociológico ya de cómo es el comportamiento dominicano, porque la gente se acostumbró a la fundita, la gente se acostumbró al bonogás y todas esas cosas? Entonces, ¿qué hacer? Fíjate que eso es importante. Cuando hablamos de asistencialismo, tú no lo puedes reducir. Cuando hablamos del bono gas, de la fundita, yo estoy hablando de los empleos que se perderían por una reducción de la estructura del Estado. El asistencialismo aún no lo puedes quitar. Tú quitas de golpe cualquier tipo de subsidio a la población y lo que va a generar es una crisis social, va a generar descontento y que no va a ser productivo, digamos, para la gobernabilidad del país.
El asistencialismo tiene que pasar por un tema de asistencialismo a apoyo. Y quiero hacer la diferencia. Una cosa es asistir de manera clientelar, que eso es lo que se ha mantenido durante 20 años, 30 años, 40 años en la estructura del pensamiento, digamos, del gobierno para la gente. Y otra cosa muy distinta es el apoyo para el progreso, para el desarrollo y para el emprendimiento. Yo creo que va a ser muy interesante. Esta crisis presenta muchas oportunidades para el gobierno entrante de innovar, de ver cómo, por ejemplo, la tarjeta Solidaridad, cómo puede pasar de un asistencialismo a una producción, cómo puede generarse nuevos empleos, pero tiene que ser con programas pilotos, no lo puede hacer de un golpe a nivel nacional, tiene que empezar a generar en distintos puntos. Por ejemplo, este es el gran reto que le toca a la diputada Gloria Reyes, que hasta el día sábado, día 16 de agosto, será diputada, que le toca la institución Solidaridad. A ella le tocará el gran reto de cómo transformar esa tarjeta Solidaridad en nuevas oportunidades de emprendimiento, de nuevas oportunidades de progreso, de desarrollo educacional, de desarrollo cultural, porque yo estoy convencido que una nación necesita ir poco a poco abandonando el asistencialismo para generar emprendimiento. Y es posible, el dominicano tiene una pasión por la creatividad, tiene mucho talento, y yo creo que lo que hace falta es generar oportunidades, condiciones necesarias para nuevos progresos. Y se ha demostrado, y yo creo que se ha demostrado cuando tú ves la historia de Banca Solidaria, por ejemplo, cuántos nuevos emprendimientos no se generaron a partir de créditos que se generaron desde la Banca Solidaria. Yo creo que eso es parte de, de este progreso que se ha generado en los últimos años en la República Dominicana. Hay el término de política pública que ha sido acuñado, ¿verdad? La gente algunas veces, por lo que es la etimología de la palabra, lo asume como que se aplica política hacia el público, sin saber sobre la profundidad. Por ejemplo, hoy los psicólogos están haciendo un llamado a las autoridades para prestar atención a los altos niveles de consulta que están teniendo de los ciudadanos. O sea, hay un impacto mental en la República Dominicana. Cuando se habla de política pública, entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, me encanta la pregunta, porque muchas veces llegan gobiernos y no hay políticas públicas. Hay instituciones que hacen cualquier cosa menos política pública. Política pública es un plan, un programa de intervención sobre la sociedad, pero tiene que tener indicadores que mides para por lo menos tener. Fíjense lo que dicen los psicólogos. Hay un indicador que les indica que hay una crisis. Nos han aumentado las consultas y estamos viendo y hacemos una comparación internacional, y parte de la crisis que está dejando el coronavirus y el encierro es que hay gente que su salud mental se ha visto afectada. Entonces ya eso es un indicador. Ahora, eso es un indicador que te permite medir que hay una situación de crisis. Ahora, como política pública, ¿qué podemos implementar? Bueno, podemos desarrollar programas de entretenimiento social, volver a recuperar un poco a la gente que pueda salir y aplicar bajo medidas estrictas cómo puedes utilizar el parque, por decirte algún ejemplo, y compararlo el antes y el después, y puedes colocar en una zona, colocas que el parque se puede usar y en otra no, y entonces tú tienes una población control y una población que estás experimentando y que estás comprobando si el ejercicio que estás haciendo es distinto, puede aportar. Y definitivamente comparas que la población que salió, que pudo hablar, esa población empezó a reducir, sus niveles de ir a consulta. Y esta población continúa en crisis. Entonces, definitivamente este programa de políticas públicas funciona, vamos a implementarlo a nivel nacional. El problema ha sido, muchas veces, es que en política los gobiernos intentan, en vez de hacer pilotos por la necesidad de la demanda, por la necesidad de responder, no hacen pilotos y se van. Y lo hacen así. Y creen que por dar una tarjeta Solidaridad, por poner el ejemplo de esto, dicen, bueno, estamos progresando como nación. Y resulta que tú le quitas la tarjeta Solidaridad o le pones la tarjeta Solidaridad, lo único que reduces es el hambre. Puede ser que lo reduzcas, pero la gente se acostumbra al dinero.
Entonces, con la tarjeta Solidaridad gasta más de lo que gastaba antes, pero no progresa. Entonces, lo que querías hacer, quizás no lo hiciste, quizás no se logró, porque la gente se acostumbra, digamos, a comer diferente y a comprar otros productos que antes no lo compraba, pero no está reduciendo el hambre, porque no tiene una buena alimentación, no está, digamos, son ejemplos de cómo una política pública debe ser implementada. Pero no debe entenderse que la política pública debe ser el producto de lo que se conoce como continuidad de Estado. En el caso de la República Dominicana, cada presidente que hemos tenido viene con su librito. Y no importa lo que haya hecho el otro, casi siempre se abandona lo que ha sido la ejecutoria del gobierno anterior. El impacto que eso ha tenido y tiene en materia económica, y no sé si es un problema de orgullo, pero aquí en la República Dominicana, hasta una escuelita que hagamos le ponen una placa, una chapa ahí que dice, eso lo construyó Trini Tejeda. O sea, como que es algo de su propiedad. Pero en el caso de nosotros ahora, por ejemplo, el gobierno va a concluir ahora el domingo, ha construido escuelas por todas partes, ampliaciones de hospitales, que de repente venga otro gobierno que entienda que lo que hay que hacer es caminos vecinales. Entonces, todos esos recursos que se han invertido, muchísimas obras que tenemos en diferentes puntos del país que han sido abandonadas por más de 20, 30 años. Que llegó un presidente y eso no le importa, porque eso lo hizo otro gobierno. O sea, esa conducta que tenemos mental de los presidentes que nos hemos gastado en la República Dominicana es favorable, es desfavorable el impacto que esto tiene frente a la sociedad en sentido general. Es tan desfavorable que lo que genera es atraso. Entonces el país, en vez de avanzar, se atrasa. Porque hay una conducta de yo necesito mostrar resultados. Y yo necesito mostrar resultados para que la gente me vea, me quiera y me adore. Y muchos comparan que querer a un presidente o querer a un gobernante es porque hizo una obra o una determinada obra. Y resulta, infraestructura me refiero, y resulta que la gente a veces no le presta atención a la infraestructura, sino a lo que socialmente tú significaste para mí. Es decir, la emoción que tú me transmites a través de tu gobierno. Yo siempre he dicho el caso Venezuela es el mejor ejemplo de cómo no se implementa una política pública bien, sino un asistencialismo continuo. No hubo una construcción de obra y los niveles de popularidad de Hugo Rafael Chávez Frías eran altos. Y no hubo una obra importante que tú dijeras, wow, son pocas, con todo el recurso que hubo fueron pocas, en comparación, por ejemplo, con el gobierno de Danilo Medina o el gobierno de Leonel Fernández, por decir dos gobiernos de acá. Entonces, acá el tema de la continuidad del Estado es un problema, pero además hay un segundo problema. No hay, digamos, no hay en casos registrados de políticas públicas, los casos de estudios que te permitan decir que esto hay que continuarlo. Hay muy pocos casos de estudio. Por ejemplo, el programa de alfabetización, el trabajo que hizo el doctor Pedro Luis Castellano, quedó asentado. Pero después de ahí no hubo un caso de estudio que tú puedas revisar de cómo la DGPEP se venía haciendo el programa de alfabetización, y más que el programa de alfabetización, lo que significaba el programa Quisqueya. Aprende contigo. No solo el Quisqueya aprende contigo, sino el Quisqueya sin miseria, Quisqueya, son varios ítems. También está el caso de salud, que se fue registrado y que el Centro de Gobernabilidad INTEC ha hecho un caso de estudio. Porque toda política pública exitosa tiene que generar casos de estudio. Por ejemplo, el caso de Banco Solidaria. No hay un caso de estudio que te permita venir a los nuevos incumbentes a entender cómo venía funcionando eso. Hay un caso de estudio, en el caso de Nueva York, de la policía de Nueva York, que en los años 80 y 90, Rudolph Giuliani hizo toda una transformación de la policía, y Harvard, comprendiendo la importancia que hubo ahí, colocó un investigador, por supuesto en consonancia con la policía de Nueva York y con la alcaldía de Nueva York, de Rudolph Giuliani, y sacaron un caso de estudio para entender por qué fue exitoso. Y así como eso, hay muchos casos de estudios que te permiten. Hay un caso muy emblemático en Venezuela, el caso del vaso de leche escolar. El caso del vaso de leche escolar era una política pública que se vendió como algo para generar mejor nutrición en las familias venezolanas,
Y cuando vino el nuevo gobierno, que era un gobierno alterno, el gobierno alterno del otro partido, de Luis Herrera Campins, ordena una investigación para ver si era efectivo y cómo se estaba implementando, porque había que reducir el presupuesto, porque no había una merma en el presupuesto, pero querían implementarlo, querían ver si era efectivo. Y en la investigación se dieron cuenta que había una mala implementación, que era más publicidad que realidad. ¿Y por qué era más publicidad que realidad? Porque había una serie de instituciones que tenían que hacer coordinación y cada institución entendía diferente lo que se había que hacer. Entonces, ahí hubo una mala implementación, no se estaba resolviendo el problema y que con ese caso de investigación lo que sirvió fue cómo poderlo implementar de manera efectiva. Entonces, esas son cosas que al nuevo gobierno le toca aprender, le toca analizar. No es solo gobernar, y eso es una de las cosas que también ha ocurrido mucho en la administración pública en la República Dominicana. Es ir a gobernar, pero no van a aprender, o sea, no generan aprendizajes de la situación en la que los casos de estudios nos digan cómo hacer mejor gobierno. Y yo quiero además resaltar, por ejemplo, el caso de Gregorio Montero. El doctor Gregorio Montero es un ejemplo de cómo el estudiar la administración pública es premiado. Él fue secretario general del Centro Latinoamericano de la Administración y el Desarrollo. Es un ejemplo de tener como referencia en la República Dominicana y de cómo la administración pública puede optimizarse. Hay un detalle con todo eso que hablamos y aplatanando al tema dominicano. Entonces, ¿cómo garantizar el próximo gobierno que entra el tema manejado, manoseado muchas veces, pero poco comprendido muchas veces, el término de la gobernabilidad? La gobernabilidad la vamos a lograr con buenas políticas públicas o apresando a un funcionario que sale. Muy buena pregunta. De verdad que parte del reto del nuevo gobierno es no caer tentado ante la opinión publicada. Cuando me refiero a opinión publicada es lo que sale en los medios de comunicación y en los prensa. Porque no es lo que está pensando la gente. La gente necesita resolver sus necesidades más en medio de esta crisis. Definitivamente va a necesitar, digamos, este gobierno va a, digamos, no solo resolver el tema del hambre, de la necesidad que tiene la población, sino también va a tener que, de una u otra manera, consensuar con esa opinión publicada para resolver algunas cosas. Yo creo que uno de los grandes retos es, tiene que haber justicia, pero no es Luis Abinader que desde siendo presidente va a enjuiciar a alguien, no puede. No es la función de un presidente. Pero sí va a tener que generar las condiciones que de una u otra manera exista una justicia para que la impunidad se reduzca en el país, se acabe en el país. Entonces, de una u otra manera, las condiciones va a tener que generarla y probablemente veamos situaciones incómodas. Lo que no puede ocurrir es presos mal habidos, es decir, situaciones de justicia solo por resolver, con chivos expiatorios. Eso es una de las cosas que se puede plantear en el próximo escenario de Luis Abinader. Pero además, desde el punto de vista de la continuidad del Estado y de las políticas públicas, hay tres actores fundamentales en la que tienen que jugar cada uno su rol. Uno, el gobierno. El gobierno de Abinader va a tener que comprender qué es bueno y qué es malo, qué debe continuar y qué no. Dos, los que son oposición hoy. La oposición inteligente es la que sabe en este momento entender cuáles son los puntos claves en la que el gobierno del PLD funcionaba y cómo buscar la manera de, desde sus distintos curules, desde sus distintos cargos, desde la misma posición, desde el partidaria, buscar que esa voz de la gente sea representada en ella. Y un tercer elemento es la gente. La gente va a ser la primera que va a defender lo que le parece que ha sido positivo, la que va a necesitar de socializar por si hay algunos cambios que le desfavorezcan. Entonces, esos son elementos que vamos a tener presentes en el próximo gobierno. Por ejemplo, cuando tú hablas de esas tres elementos importantes, la actitud del gobierno, la actitud de la oposición y la actitud de la gente. Imaginemos
que al pueblo dominicano le quiten dos cosas. Le quiten el 911 y le quiten la tanda extendida. ¿Cómo lo ve? Una crisis. La gente se acostumbra. Primero, la tanda extendida ahorita tiene un problema. Estamos en una situación, en medio de una situación donde la gente no tiene ni siquiera colegio. Pero le están dando la comida que le daban, se la están dando cruda, pero se la están dando como quiera. Pero como quiera, pero eso es algo que la gente va a reclamar, va a salir a pelear, va a salir a combatir. Y yo creo que no es sano ni va a ser inteligente de ningún gobierno quitar servicios que de una u otra manera den beneficio a la población. Decía yo, para poder quitar la tanda extendida, antes es un beneficio que la gente va a salir a pelear, la gente va a salir. Es más, lo vimos durante la pandemia cómo gente salió a reclamar porque no estaban dando la comida como era en algunos momentos. Entonces eso se va a tener que mantener. Y luego el 911. Si el 911 es un servicio de calidad, un servicio que debería incluso eficientizarse un poco más incluso. Pero en este momento el 911 tiene unos niveles de favorabilidad de la población muy altos. Y digamos, el PLD no pierde por, digamos, estas dos políticas públicas exitosas. El PLD pierde por otras condiciones, por otras razones. Que justamente es uno de los grandes retos que viene para el 2020-2024, es reencontrarse en la unidad del partido y generar un branding sobre lo que ha sido el PLD. El PLD tiene muchos resultados que ofrecer y el PRM le va a tocar demostrar desde el gobierno cómo puede ser diferente a lo que fue el PLD y siendo mejor. O sea que vamos a llegar al momento de la comparación. El gobierno que sale tiene cosas que presentar que la gente quiere. Pero hay un cuadro. Y el gobierno que entra tiene cosas que hacer para que la gente no pueda comparar. Hay un cuadro, en medio cierto van a venir las comparaciones, pero esos enormes compromisos que se establecieron cuando se aprobó el 4% para educación, la construcción de las aulas, las implicaciones que eso tiene en la contratación de nuevo personal, la tandas extendida, el aumento de salario a los maestros, ese volumen tan grande de dinero, ahora con la reducción, con la caída estrepitosa de la economía, ¿cómo va a poder bregarse con una situación de esa naturaleza en la que el Estado no va a tener dinero para cumplir ni siquiera con las cosas que están haciendo? No solamente por el tema del desayuno escolar, de la comida, de la merienda, del aumento salarial, de la cantidad de compromiso que hay. Se dice que la deuda va a quedar en alrededor de 5.000 millones de pesos solamente para los suplidores. ¿Qué va a pasar con esa diferencia presupuestal y lo que han sido a la aplicación de políticas por parte del presente gobierno? Bueno, tendrá que, digamos, esto no es digamos, la materia económica no es precisamente muy fuerte, pero le tocará hacer lo que se ha hecho tantas veces cuando la crisis viene, endeudarse. Mira, Rainiero, el tiempo es preciso, Contigo hay muchas cosas. Vamos a tener que hacer más programas contigo porque la gobernabilidad, el emprendimiento y el asistencialismo, que son términos que la gente escuchó, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Tiene 20 segundos para que te despidas de tu público. Como reflexión, si no hay comunicación, no existe. Parte de lo que le ocurrió al PLD es no saber comunicar y olvidarse de su branding, olvidarse de lo que son y de lo que fueron. A la fuerza del pueblo le toca regenerarse, le toca entender toda la situación nueva que va a vivir y donde ellos se convierten en una oposición importante. Pero le toca regenerarse, le toca renovarse. Luego tenemos al PRM, le toca demostrar lo que puede hacer. Y los partidos pequeños. Dejen de ser partidos pequeños, dejen de pensar como partidos pequeños, pensando siempre en una cabeza. Piensen en cómo pueden construir un futuro en una nación que para el 2024 ya no será el mismo sistema de partido al que acaba de enfrentar. Bueno, gracias Rainiero, gracias a ustedes amigos televidentes y lo esperamos mañana en su programa Pensándolo Bien. Que Dios les bendiga.